Quiero leerles hacer una lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 1:25. Dice ahí, hablando de los seres humanos en general, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Lo leo de nuevo. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, que recuerdan a Él, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y digo esto porque nuestra sociedad, así como mencionábamos las guerras, que sería contradictorio decir cada vez más tecnología, más razonamiento, más cultura, más accesibilidad a distintos medios de comunicación que nuestros padres o abuelos carecieron. Nosotros tenemos todo eso. Tenemos la IA, la inteligencia artificial, pero que paradójicamente también hace más efectivas las guerras, ¿no? Esas contradicciones. Bueno, y también como crece eso en nuestra sociedad, crece también cada vez más la idolatría. Pero uno puede decir, no, nada que ver. No es lo mismo la Diana de los Efesios o Artemisa, que era una estatua enorme y que le rendían culto en un megatemplo. Eso no existe más, eso era de la Edad Media o de otras épocas que ya no son las de ahora. Pero permitime decirte que quizás no tenga esa expresión tan obvia, pero seguimos teniendo a veces ídolos ocultos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es algo que pretende usurpar el lugar de Dios. O sea, ocupar el lugar que Dios quiere ocupar en nuestra vida, que es el primero en nuestro corazón, en nuestro ser. Y hay distintas maneras, distintos ídolos o formas que pretenden, que van sin quererlo, no tal vez porque uno quiera hacerlo así, sino que sutilmente se van metiendo y van de a poquito usurpando, copando, llenando el lugar que debería corresponderle a Dios, porque fuimos creados como seres espirituales para vivir centrados en Dios. Y las cosas más evidentes que pueden ser destinatarios de idolatría son los objetos, porque nos cuesta al adorar a alguien a quien no vemos, que no podemos tocar, que no podemos usar nuestros sentidos para percibirlo. En cambio, claramente un objeto lo podemos tocar, lo podemos ver, podemos levantarlo, nuestro tacto recibe información de ese objeto, nuestros ojos, todos nuestros sentidos. Pero cuando no lo podemos tocar ni ver, nos cuesta creer. Y hay un ejemplo muy claro de cómo los objetos asociados que tienen que ver con Dios pueden terminar ocupando su lugar. Nos remitimos a una época muy antigua, la época de Moisés. Dice en el libro de Números 21:9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos por serpientes verdaderas miraban a la serpiente de bronce. En uno de los tantos desobediencias del pueblo de Israel, Dios tiene que enviar recordatorios de que debían volver a Él, y uno de ellos eran esas serpientes que cada vez que los mordían les recordaban sus permanentes desobediencias. Pero envía, como siempre, frente al problema, la solución, que era una serpiente que en un asta recordaba que el mal físico que les había venido era cortado cuando creían que Dios, a través de esa imagen, recordaba que su poder podía sanarlo. Entonces, cuando miraban ese objeto, recordaban que había un Dios poderoso que podía sanarlo. Pero pasan los siglos, pasa mucho tiempo. Ya Moisés claramente no estaba, pasaron mucho tiempo. Y dice en 2 Reyes 18:4, esto ocurre en épocas del rey Ezequías, dice que este rey quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera, tantos dioses, tantos ídolos. Además, destruyó la serpiente de bronce que acabamos de leer, que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso. O sea, lo que era un elemento asociado a Dios para hacerles acordar de que Dios era un Dios de poder y de amor, se convirtió en objeto de culto. Lo que era un medio, un símbolo de Dios,
se transformó en un ídolo, en alguien, en algo destinatario de la veneración. Cuando era un medio que los hacía adorar a Dios, se convirtió en un fin en sí mismo. Y este es uno de los tantos problemas que los seres humanos tenemos. Y nos es fácil sobredimensionar un objeto material, ¿no? A veces puede ser un amuleto, que son comunes, agarrar algo, tocar algo, decir, bueno, esto me va a conferir un poder especial, es lo más común. Pero a veces hay cosas más sutiles. Por ejemplo, hoy se mencionó el templo, el lugar. Qué fácil a los seres humanos nos es idolatrar los lugares donde nos reunimos, idolatrar las catedrales, creer que de los ladrillos para acá adentro pasa algo que no pasa de los ladrillos para afuera, como si el poder fuera inherente al lugar físico y no al Dios que convoca a ese lugar, o mejor dicho, la presencia de los cristianos que convocan a Dios a ese lugar. Si nosotros aquí adentro, si alguien sacara las paredes y sacara el techo, por supuesto no que se nos venga encima, pero alguien que saque el techo y se corran las paredes, si seguimos acá, Dios va a seguir acá. No es que lo tenemos encerrado para que no se escape. Él está donde nuestra presencia le convoca. Pero allá por el 300, el tercer siglo de la era cristiana, la aparente conversión del emperador Constantino, empezó al vincularse la religión con el Estado, ¿sí? Empezó a haber dinero, que antes escaseaba, y libertad, que antes no había, para edificar las enormes catedrales. Y de a poco la cristiandad empezó a entender que Dios era el Dios del templo, que Dios estaba si se le edificaba algo. Cuando claramente el apóstol Pablo en Atenas dijo que Dios no habita en un templo hecho de manos. Pero a veces idolatramos, lo tocamos, que no me lo ensucien, que no me lo manchen. A veces podemos idolatrar los instrumentos, los parlantes. Buenísimo tener tecnología. No vamos en casa a tener una tecnología de última y acá poner lo peor para ahorrar, porque no nos importa. No, a Dios le queremos tener cosas buenas, un buen sonido, un buen lugar. Pero nada más porque son medios. No son fines en sí mismos, son medios. Pero qué fácil nos es a nosotros darle a los objetos un valor sobrenatural que claramente no tienen, porque quizás nos recuerdan a Dios, como el certificado de Filipo recuerda a Filipo cada vez que uno lo mira, pero nunca va a ser él, jamás va a reemplazarlo. De la misma manera, objetos que pueden recordarnos, están asociados a Dios, como era esta serpiente que daba un recordatorio de que había un Dios que sanaba y perdonaba si se volvían a él. Con los siglos empezaron a idolatrarlo, como que el poder estaba en el objeto y no en el Dios que le había conferido poder al objeto. Y así podemos seguir sumando, ¿no? En el auto, los dispositivos, tantas cosas en las que empezamos a creer y nos aferramos como que si los tengo, va a haber algo diferente, va a pasar algo en mí diferente que si no los tuviera. Algunos pensar que si estoy más adelante, Dios está más. Vengan acá adelante porque Dios estaba más presente. No hay un poquito más de Dios acá que allá en el fondo. Así que los granaderos se pueden quedar tranquilos que hay tanto Dios allá como acá. Pero a veces nuestro pensamiento, el darle más importancia a las cosas, a los objetos, que a Dios mismo, es una forma de idolatría, que si yo toco esto hay más. La cruz es un claro símbolo de la muerte de Jesús. La cruz nos recuerda a la obra de Cristo, pero no hay un poder. Si yo agarro esa cruz y digo, me la llevo porque acá hay más de Dios, que si no la tuviera dentro de mi mano, sonará lindo, sonará romántico, me hará sentir bien, a lo mejor, por efecto placebo, pero no me hace, no es Dios que está ahí obrando, es en todo caso mi mente, mi autoconvencimiento. Y los primeros ídolos ocultos más comunes son los objetos. Tendemos a conferirle un poder especial a cosas que nos recuerdan a Dios, pero claramente no lo son. Avanzamos un poquito más. Quiero leerles en el libro de los Hechos, capítulo 14,
verso 8, dice ahí: en Listra, uno de los tantos lugares que en sus viajes misioneros el apóstol Pablo con sus colaboradores recorrió, dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, en el autóctono de allí: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Qué fácil que es idolatrar a las personas cuando se destacan por algo. Obviamente la respuesta de Pablo se escandalizó, porque que a él lo consideraran Dios era una aberración, era una blasfemia. Y él rápidamente trata de parar eso. Pero claro, los veían ahí, le vieron hacer algo, no entendieron que ellos no estaba en sí el poder. Era el poder de Dios que fluía a través de ellos. No eran ellos los que sanaban, era Dios que sanaba a través de ellos. Pero claro, ese Dios no lo podían ver, en cambio los hombres sí. Entonces rápidamente, ya hasta le ponen nombre, Zeus y Hermes, ya son nuestros dioses, al fin tenemos dioses entre nosotros. Seres humanos como los demás, tan frágiles. Cuando escuchamos a Pablo, ahí lo leemos en Romanos capítulo 7, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconocía su bajeza. Él dice: a mí Dios se me presentó como un abortivo, como el último de los apóstoles. Cuán diferente era ese concepto que él tenía de sí de lo que esta gente que ya le estaba brindando y ya lo estaba idolatrando, ya lo estaban venerando. Y qué fácil que nos resulta venerar a las personas, más hoy, donde a través de las redes sociales es tan común ver gente que va adquiriendo peso, que va adquiriendo relevancia. Hay personas que jamás aparecieron en la televisión o en los diarios, o que se escuchó de ellos en los programas radiales, pero a través de las redes adquieren, que son los influencers, ¿no? Los llamamos así porque si le decimos influenciadores suena fiero, hay que decirlo en inglés: influencers. Repeat with me, influencers. Cuando decís influencer, suena re bárbaro, suena espectacular, ¿no? Re pro. Entonces, son influencers. Ellos tienen la capacidad de comunicar, de influenciarnos de tal manera de que, wow, si yo lo pudiera tocar, ay, va a venir a Zárate, es el revuelo, yo me voy a pasar, yo lo voy a tocar, voy a pagar lo que sea, pero lo voy a tocar, podés saber que estuve conmigo, me voy a sacar una selfie con él, wow, increíble, es como un semidios. Y por eso una excelente persona, no estoy hablando mal de esas personas. Ellos hacen una tarea, la hacen bien y se destacan y usan los medios disponibles. No hay nada malo en eso. El problema no está en ellos, es qué lugar les vamos a dar, si van a ser más de lo que realmente son. ¿Qué lugar les vamos a dar? Está buenísimo tener una persona que es un referente porque sabe en un área, sabe en la otra, sabe de esto, sabe del otro, sabe de mi área, me interesa, lo sigo, es un buen referente para aprender cosas, excelente. Pero ¿qué pasa cuando le estoy dando ya que hay algo más que eso? Es cuando hay una veneración, cuando hay cuando le permito ocupar el lugar que no le corresponde, que está más cerca de un Dios, más cerca de un Zeus y de un Hermes que de un Pablo. ¿Y cómo nos gusta a veces a los seres humanos recibir ese tipo de reconocimiento? ¡Wow! ¡Qué lindo es ver que tenés seguidores a montones, que la gente te... Y nos gusta la autoexaltación también. Por eso doble valora al apóstol Pablo, que teniendo todo a mano, que no lo leímos para no alargar la lectura, pero él no quiere saber nada. Él presenta a Dios como el que había hecho el milagro, era Dios. Él era un medio sustituible. Si no estaba él, Dios usaba a otro, tranquilamente, pero lo usó a él. Y él entiende que es nada más que un medio.
que Él no es el fin, Él es un medio. Y buenísimo tener personas que son nuestros referentes, personas de valor a las que podemos consultar, a las que queremos, a las que admiramos, a las que tratamos de imitar en sus buenas costumbres. Pero cuidado cuando le damos un valor, le damos ya un lugar que no deben tener porque rayamos con la idolatría cuando estamos ahí. A veces también los predicadores estrella, con sus dones sobrevaluados y a veces los rótulos, porque nos gusta usar rótulos que suenen altisonantes, ¿no? Que impacten. Cuidado con eso, que no estemos yendo detrás de hombres de Dios, grandes hombres y mujeres de Dios, pero hombres y mujeres al fin. Cuidado con no darles más un peso, y tristemente a veces las iglesias le damos ya algo más arriba, está más allá, porque cuando vemos las multitudes que los siguen y asumimos que son más que nosotros, pero delante de Dios, vos y yo somos absolutamente iguales. Hay un solo Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Venerar a cualquier ser humano que no sea Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu es, aunque suene mal, idolatría. Es eso, ni más ni menos. Hay un solo Dios. El apóstol Pedro diría, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la palabra es contundente en esto. Por eso cuidado con esto, porque con tanta difusión que hay hoy, afloran tantas personas. Mantengamos los límites, la admiración, el reconocimiento, todo lo que queramos, pero es un ser humano, nunca ocupará el lugar de Dios. Habíamos hablado de los objetos, hablamos de las personas, y yo me quiero referir a algo que puede entrar en el rubro de objeto, pero merece un tratamiento aparte. Primera Samuel capítulo 4, verso 3, vamos a leer. Y traigo esta historia porque me permite aplicarlo a lo que vamos a considerar ahora. Es un objeto que está directamente relacionado con Dios, pero que tampoco lo es. Primera Samuel capítulo 4, en el verso 3 dice, cuando el ejército regresó al campamento, los jefes de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Habían sufrido los israelitas una gran derrota por los que eran sus enemigos cotidianos de aquella época, los filisteos. Dice, traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Quizás alguno de ustedes allá por los años, comienzo de los 80, vio el primer episodio de la saga de Indiana Jones, que era Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. No voy a preguntar quién la vio, porque si la vieron cuando salió en el cine, quiere decir que no son tan adolescentes como creen, ¿no? Yo voy a reconocerlo, aunque eso me vendo. Yo la vi en el cine y me gustó mucho, y he visto todas las demás. Y los cazadores del arca perdida. Y ahí, obviamente, con todo el efecto hollywoodense tan habitual, tan místico, dice que el arca, y lo que la palabra nos dice, era que el arca era un símbolo que Dios había establecido para que el pueblo se acercara a Dios. Entonces, era una figura de Cristo, en definitiva. Hay toda una simbología que obviamente no vamos a considerar ahora, pero que representaba el poder de Dios en medio del pueblo. Cuando el pueblo buscaba de Dios, confiaba en Él, llevaban esa arca, y Dios se manifestaba a través del objeto, y mientras creían en Dios, el objeto era una herramienta útil en sus manos. A veces iba el arca adelante, como diciendo, Dios adelante y nosotros vamos atrás. Era una manera en un pueblo que le costaba enfocarse con tanto, que necesitaba de algo concreto, como los pueblos de alrededor, pero la diferencia está en que era nada más que un medio en el que Dios obraba. Dice, entonces, en el verso 10 dice, entonces los filisteos, con arca y todo, se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. No nos asustemos, porque hoy día hay muchas más muertes que ahí.
Además, fue capturado el arca de Dios y murieron Ofsi y Finés, los dos hijos. O sea, no solo que el arca, donde había tanto poder, imagínense, dos personas tocaron el arca de una manera indebida y cayeron fulminados. O sea, el poder tremendo que había en ese objeto. Pero claro, mientras se viviera de acuerdo al Dios que había establecido el objeto. Acá como que usan el arca, lo usan como un amuleto. Che, no fue horrible, se habían olvidado de Dios, totalmente. Otra característica de los seres humanos, hacemos primero las cosas a nuestra manera y si nos va mal, probamos a ver qué pasa con Dios. Bueno, el camino bíblico es al revés, empezá con Dios y vas a ver que no vas a necesitar hacerlo después a tu manera, porque la de Él es siempre mejor. Pero bueno, acá probaron a la clásica, como diría Frank Sinatra, y acá me vendo también, a mi manera. Lo hicieron a su manera. Llevemos el arca, llevemos el amuleto. Como no había pata de conejo, llevaron el arca. Y así también le fue. Porque lo que llevaron no era la presencia de Dios. Llevaron un cajón de madera de acacia forrado en oro. Y nunca un cajón de madera de acacia forrado en oro tiene poder de salvar a nadie. Solamente cuando se convierte en el medio usado por Dios para usar su poder a través de él. Pero como lo llevaron como amuleto, Dios le dijo, vayan, llévense el arca, llévense todo lo que quieran, yo me quedo acá. Y Dios se quedó y se llevaron el arca sin Dios. Y así le fue. Yo por eso ahora me quiero ocupar de... A ver, ¿tenés una Biblia ahí? Préstame la Biblia esta. Esta es una Biblia. Bueno, yo me voy a ocupar, no me apedreen todavía, de la bibliolatría. Te la devuelvo, gracias, está pesadita. Es parecida a la de mi esposa, no la podés agarrar así nomás porque se le caen 400 marcadores. La foto de la abuela, bueno, está todo ahí, ¿no? Bueno, entonces no apareció ninguna foto, pero debe andar ahí. La bibliolatría, no me ataque todavía, déjenme explicarle. ¿Qué es la bibliolatría? El culto a la Biblia. Venerar algo que no es más que, en definitiva, un objeto, en el formato no es más que papel y tinta, si lo miramos así como tal es, o bueno, ceros y unos cuando estás hablando de una Biblia digital. Y de la misma manera que este objeto portaba la presencia de Dios cuando iban en el nombre de Dios, pero cuando lo hacían a su manera no era más que madera y oro. Cuando usamos la Biblia nada más que porque, no sé, me tira buena onda, no es más que papel y tinta. Podrá tener una hermosa portada hasta de cuero, que salió carísima, pero es papel y tinta. Hace tiempo, cuando todavía hacíamos extracciones, íbamos nosotros a hacer extracciones por el trabajo, ibas periódicamente a visitar a sacarle sangre a una señora. Ella siempre tenía una Biblia enorme, de esas de letra grande, ocuparían todo esto abierta, generalmente abierta por la mitad. Yo llegaba, primer día no le dije nada, bárbaro, bien. Bueno, vuelvo al tiempo, pues más o menos cada 15 días había que hacerle extracciones de sangre, vuelvo, Biblia abierta más o menos por el mismo lugar, misma posición en la mesa, todo igual, bien. Vuelvo otra vez, ya me empieza a llamar la atención, en el mismo lugar, abierta por el mismo lado, siempre igual. Entonces, y así hablando, ella me empieza a decir, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Le digo al entrar el saludo formal. Y tengo mucho miedo, no sé, tengo miedo de enfermarme, de tener una enfermedad que me mate. Y también cuando voy por la calle, no quiero salir, tengo miedo de la gente, está todo muy peligroso, hay mucha inseguridad. Bueno, una vez, dos, tres, siempre los mismos comentarios. Y mal, la verdad que estoy mal, estoy preocupada, estoy angustiada, y todos sus miedos. Y un día le digo, mire señora, yo por lo que veo usted es una persona que tiene una Biblia y que siempre está abierta, y bueno, ahí va a encontrar la fuerza de Dios para sí, pero lo que pasa... Y de a poquito me fui dando cuenta que esa Biblia no era leída, esa Biblia estaba abierta, y generalmente siempre la mitad de un lado y la mitad siempre en el medio. Más que una manera en que Dios le hablaba a esa persona, era un objeto para traer buena onda. Era una especie de talismán que tenía ahí para que aflorara la buena onda para ella.
Es como vieron algunos que tienen la Biblia en la guantera del auto. Buenísimo si es porque en los momentos tranquilos la lees, o si viene alguien y querés compartirle una parte de la Biblia, buenísimo. Pero si la tenés en la guantera, nada más que para evitar accidentes o vandalismo y demás, permitime decirte que no es así como la Biblia funciona. La Biblia solo funciona si la lees y la obedeces. Si no es papel y tinta, es un objeto. Es idolatría, es bibliolatría. Por eso tener 14 Biblias en casa, pero no leerlas, no sirve de nada, no va a cambiar la vida, no va a cambiar tu hogar, no va a cambiar nada. Si te iba mal, te va a seguir yendo mal, las tengas o no las tengas. Ahora, si agarrás una de ellas y empezás a leerla y empezás a poner en práctica lo que ahí encontrás, eso es poder transformador de Dios. Que no está en el objeto, está en el Dios que estableció que ese medio traiga bendición a tu vida. En este caso, el medio para bendecir, en el caso de los que leímos de los israelitas, el medio para bendecir se convirtió en un instrumento de maldición, porque creyeron que a Dios lo podían reemplazar por un objeto. Y a Dios no lo reemplazamos con la Biblia. La Biblia es lo que nos habla de Él. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Por lo que me contó la abuela? No, lo conozco a través del único libro que habla de Dios, que no es que apareció de la nada. Dice el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice que ninguna escritura también es de interpretación privada. Ahí empieza el versículo, sino que dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dios inspiró a hombres. Inspirar significa literalmente soplar al oído. En hombres falibles, un mensaje infalible. ¿Sí? En hombres que se equivocan, débiles, un mensaje infalible y fuerte. Y eso fue lo que Dios hizo a través de esas personas. Pero por eso la Biblia es lo que nos habla de Dios y nos dice cómo vivir de una manera tal que transforme nuestras vidas. Ahora es triste cuando, por ejemplo, hoy Marcelo citaba la Constitución. Fíjense que ¿cómo se dice? En el preámbulo de la Constitución, que a mí me lo hicieron estudiar en la escuela, no sé si lo seguirán haciendo estudiar, invocando la protección de Dios, termina, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Saben que nuestra Constitución está inspirada en la de los Estados Unidos, como todo lo que hacemos está inspirado en los Estados Unidos, pero esto era bueno, inspirada en los Estados Unidos, y la de los Estados Unidos surge en el estado de Virginia, inspirada por ¿quiénes? Por cristianos que en el barco, en el Mayflower, ellos traen cristianos reformadores, que traen los valores de la fe. Y ellos, estando en el barco, hacen el pacto del Mayflower que dicen, vamos a vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios, lo vamos a poner por obra. Y en esos principios cristianos se instauran las bases para la Constitución del estado de Virginia, que sería la Constitución de los Estados Unidos, que nos influenciaría a nosotros también. Tristemente, ese Dios que inspiró nuestras bases hoy está ausente. No, nosotros somos laicos, nosotros con esas cosas de Dios no nos metemos, nosotros no andamos en esas cosas de... Nuestros abuelos, pobrecitos, eran incultos, creían en cualquier cosa. Nosotros no somos de esos, nosotros ya no creemos en esas cosas, creemos en la tecnología, y así nos va yendo, con la tecnología nos va buenísimo, con los drones no tripulados, con cargas nucleares nos va maravillosamente bien. Con la tecnología. Tristemente hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de la educación, hemos sacado a Dios de la salud, hemos sacado a Dios del matrimonio, de la familia, y así va nuestro mundo. Necesitamos volver no a la bibliolatría, sino a la obediencia a la palabra de Dios, a creer que ahí hay palabra inspirada por Dios, que nos revela el Espíritu Santo para vivir vidas de poder y transformadas. Y ya como último punto, porque ya hay más de uno que debe tener la glucemia un poquito baja, ¿no? Ganas de ir a almorzar. Hablamos de objetos, hablamos de personas, hablamos de algo en particular como es la veneración a algo que nos habla de Dios, pero que no es Dios, como es la Biblia. Y me remito al último, Colosenses capítulo 2, verso 20. Dice:
Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a principios tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y el mismo Jesús diría en Mateo 15:8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Otra versión dice mandamientos de hombres. El culto a las formas y a las costumbres humanas. Nos gustan las liturgias, nos gustan los rituales, que no es que estén mal, las repeticiones, pero no está ahí el poder. Repetir una frase muchas veces no hace que esa frase sea más verdad o menos. Y acá nos habla, el apóstol habla a los colosenses, ¿por qué? Porque se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas ciertas creencias que estaban en repeticiones, en ciertas prácticas, en ciertos pensamientos humanos que se instalaban como reglas, como valores en sí mismos, ¿sí? Y esto llevaba a errores, esto llevaba a confusiones, y que de a poquito se empezaran a tomar un valor estas frases como si vinieran de Dios mismo. Ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertas tradiciones tenían más valor que la palabra misma. No quiere decir que las tradiciones están mal. Yo creo que la tradición es algo es bueno tenerlo. Tenemos tradiciones en casa, los ñoquis de la abuela. Esas no hay que cambiarlas jamás, son buenísimas. Pero hay otras que no lo son, que definitivamente no son buenas llevadas a ningún lugar. Y les voy a poner un ejemplo gráfico. Ustedes deben haber estado hace poquito, la mayoría de ustedes, a la reunión de bautismo que tuvimos, que fará 2 semanas atrás. 2 o 3 semanas, pongámosle 2. Bueno, ahí nosotros aclaramos, el bautismo es una enseñanza bíblica, también es un símbolo, pero es una enseñanza que encontramos en la palabra. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesús ratificó que esto había que hacerlo. Ahora, nosotros aclaramos que en nuestros espacios de encuentros de bautismo tenemos una tradición que nos gusta, que es que cada uno que se va a bautizar haya alguien que le dedique una lectura bíblica. Y cuando hacemos la charla prebautismo, esa conversación, les aclaramos que eso es una tradición nuestra. Digo, si a mí me preguntan por qué hay que hacerla, le decimos que es porque nos gusta. No tenemos un fundamento bíblico para hacerlo. O sea que si un día dejamos de hacerlo, no pasa nada. Así como un día lo empezamos a hacer. Pero no podemos dejar de bautizar porque es un mandamiento bíblico. Sí podemos dejar de leer esa lectura porque es una tradición nuestra. Nos gusta, a la gente le agrada, mientras preste un servicio está. Cuando deje de prestarlo se irá. Pero el bautismo es un símbolo de la obra, la muerte y resurrección de Cristo, esa vida que está testificando de la transformación que Dios hizo. No podemos ponerlo y sacarlo cuando queremos porque es principio bíblico, es una enseñanza bíblica de que simboliza esa obra de Jesús. El problema es cuando lo que hacemos o lo que tenemos pasa a ser más importante que lo que somos. Si repetimos o hacemos ciertas cosas, ahí adquirimos importancia. Y no importa nuestra identidad como persona, no importa lo que somos, sino lo que hacemos. Pero a Dios no lo impresionamos con mandamientos de hombres. A Dios no lo impresionamos con las cosas lindas que podamos hacer. Porque dice la Biblia que Él no mira lo que miran el resto de los seres humanos y Él mira el corazón. Yo me puedo poner una careta de súper cristiano e impresionar a todos los que me rodean. Y que digan, wow, yo quisiera ser como Él. Pero Dios sabe lo que hay adentro y Él no lo impresiono con eso. No lo impresiono con la Biblia bajo el brazo, ir caminando, gloria a Dios, aleluya. No lo impresiono con eso. ¿Con qué lo impresiono? Con una vida transformada que le obedece a Él y le da el centro, le da el primer lugar en mi vida.
Cuando tu vida es cristocéntrica, no hay ningún tipo de ídolo alrededor, porque Él ocupa el lugar que tiene que ocupar. Podés idolatrar hasta tu familia, a tu hijo, el trabajo, ¿eh? No sé si existe la trabajolatría, una palabra que fabricamos ahora, pero está todo permitido. Hay tantas palabras nuevas fabricadas, podemos poner trabajolatría. Y entonces está ahí el que idolatra el trabajo y vive para él. En lugar de ser un medio, gloria a Dios por el trabajo, es un regalo de Dios, no es un castigo, pero no puede reemplazar a Dios de mi vida ni a mis afectos con los que me rodean. Lo bueno, hay una frase que se ha repetido acá muchas veces: lo bueno es enemigo de lo mejor. Las cosas buenas que hagamos dejan de serlo cuando desplazamos a lo mejor de nuestra vida para ponerlas a ellas en este lugar. ¿Cuántas veces rendimos culto a las apariencias? En una sociedad donde caretear es lo habitual, y con la ayuda, ¿no?, de las redes sociales, los estados que nos permiten poner así, y después cuando apagás la computadora te largás a llorar, pero saliste así, todo dice, wow, quisiera estar tan bien como él. No, cuán común es mostrar lo que no somos, ocultar lo que nos pasa, porque nuestra sociedad le da culto a las apariencias. No importa lo que sos, lo importa es lo que demostrás, lo importante es lo que comunicás, no importa lo que pasa por dentro. Bueno, permitime decirte que a Dios no le importa tu apariencia, le importa tu interior. Eso no quiere decir que nos abandonemos físicamente, pero lo que quiere decir es que Dios mira tu corazón, no importa cómo estás, no importa tu cuenta bancaria, no importa la marca de ropa, no importa el celular de última generación que tengas o no, lo que Él mira es tu corazón. A lo demás los impresionamos con lo otro, pero a Dios le impresiona un corazón. Un corazón de fe lo hace detener y lo hace quedarse ahí. Por eso Jesús podía prestar atención a los invisibles de la sociedad. Esa mujer desechada por todo, enferma, que era ritualmente impura, que no tenía un peso, frente a tantos ricos, Jesús se detiene por ella. Obviamente no fue su apariencia física la que lo atrapó, fue su corazón de fe que creyó en Él. Y así Dios mira tu corazón y no las apariencias. Y quiero cerrar leyéndote en el libro de Judas, la carta de Judas, capítulo 1, verso 25, dice, como corolario de esto, ¿no?, de que Dios no debe estar, no debemos buscar a Dios en las cosas, no buscar a Dios en las personas, no buscar a Dios en el objeto Biblia, sino en la palabra revelada allí, y no lo tenemos que buscar tampoco en las formas y en las apariencias o en las tradiciones. Dice que toda la gloria, no un poco, no bastante, no mucho, toda la gloria sea para Él, para Jesús, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Lo leo de nuevo. Que toda la gloria sea para Él, para Dios, quien es el único Dios. No hay otro ídolo que lo que compita con Él. Nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Josué, el que fue el sucesor de Moisés en el peregrinaje y en el entrar a la tierra de Canaán, viendo lo confundida que estaba la gente con la idolatría de los pueblos vecinos, le dice, escojan a quién van a servir. Si quieren servir a los dioses de estos pueblos paganos, háganlo. Dice, pero mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor. Si quieren, elijan al que quieran. Miren, tienen dioses para elegir, uno para cada día del año. Elíjanlo si quieren, pero nosotros vamos a ir un camino distinto. Nosotros vamos a seguir al Señor eternamente y para siempre. Y yo te animo a que esa pueda ser tu decisión. No seguir los pseudodioses, esas cosas que la sociedad nos muestra como el referente a seguir.
Yo te animo a que renuncies a eso y sigas al único Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. A Jesucristo, aquel que te amó hasta la muerte y muerte de cruz y que te da esperanza. Te animo, para no distraerte, a cerrar tus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo que podemos tener. Señor, gracias porque estás entre nosotros. Agradezco a estos queridos amigos que hoy se han acercado a visitarnos, a acompañar a Agus, a Pablo, con Pablito para la presentación de Filipo. Señor, gracias por este tiempo que hemos compartido con ellos. Y yo quiero pedirte, Señor, que toque los corazones de todos los que aquí estamos. Todos somos susceptibles de la idolatría, de encontrar en las cosas insignificantes o aparentemente insignificantes, encontrar al sustituto perfecto a tu persona. Señor, que entendamos que esos, lejos de ser sustitutos perfectos, son nada más que ídolos, son nada más que burdos intentos del enemigo de nuestras almas, Satanás, de desviarnos del Dios vivo y verdadero. Señor, que todos nos podamos ir de aquí convencidos de que Jesucristo es nuestro único Señor y que nos negamos a rendir a veneración a cualquier otra criatura, objeto, persona, lo que fuere, aún a la Biblia misma, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Señor, te entregamos nuestra adoración, te entregamos nuestra veneración, nuestra exaltación, solo Cristo, solo Cristo. Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, bendita Trinidad, te entregamos nuestra adoración, nuestro reconocimiento y todo nuestro ser queremos encauzarlo siguiendo tu persona. Señor, gracias porque nos amaste en Cristo. Gracias porque tenemos la oportunidad siempre de volver otra vez a tu camino. Porque no existe nada suficiente malo que podamos haber hecho, pecado más grosero que hayamos podido cometer, que la sangre de Jesús no pueda quitar. Señor, gracias porque tu amor siempre va más allá que lo más grosero o aberrante de nuestras acciones. Gracias porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Y gracias porque somos destinatarios directos de ese amor a través de la persona de Jesús. Bendigo a cada uno de los aquí presentes. Gracias por este hermoso tiempo. Pedimos nos guardes ahora al volver a casa, podamos tener una buena semana. Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.